repito. Entonces, ya. Lo que les dije es que estos son Level y Clark, y siempre aparece un cuadrito que es los niveles de prevención de Level y Clark, que no tiene mayor importancia, solo para información. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es una secuencia de eventos en el tiempo que conducen al desarrollo de un problema de salud en un huésped específico. O es el curso que sigue la enfermedad a lo largo del tiempo en una ausencia de tratamiento. O sea, por eso es historia natural. ¿Cómo sería una enfermedad cuando no la tratamos? Entonces, es la evolución de una enfermedad sin intervención médica, ¿ya? El estado de salud, cómo evoluciona y el desenlace. El modelo tradicional, que lo vimos anteriormente, es el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿ya? Entonces, tenemos dos momentos en la historia natural de la enfermedad que son muy gravitantes. Hay un periodo en que hay un equilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente, es decir, un equilibrio de la tríada ecológica, y por lo tanto está sana la persona. Este es el periodo prepatogénico. Luego ocurre un desequilibrio, ya sea porque el huésped le pasa algo, el medio ambiente, la gente, pero este desequilibrio genera una enfermedad, y ese sería el periodo patogénico, ¿ya? Y bueno, estos son factores que influyen. En el agente puede ser biológico, físico, químico, etc. El huésped va a influir, por supuesto, la edad, el sexo, la raza, factores genéticos, la inmunidad, factores psicológicos, la ocupación, etc. Factores del medio ambiente, lo vimos, el clima geográfico, socioeconómico, biológico, ¿ya? El medio ambiente, entonces, socioeconómico, biológico, ahí hay varios ejemplos que lo vimos en el tema de salud ambiental. Este es el cuadrito que es importante que entienda. Y de aquí va a ser el resto de la clase y también algunos ejercicios del taller. Aquí tenemos entonces esta tríada ecológica que perdió el equilibrio, ¿cierto? Y pasamos al periodo patogénico. Pero el periodo patogénico tiene distintos momentos también. Hay un primer momento, por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, que es la incubación, cuando uno tiene el agente, pero no se ha enfermado, no tiene síntomas, no sabe que está. Por ejemplo, el COVID. Yo tengo el COVID, pero no tengo ninguna molestia, no tengo síntomas, no sé que estoy enfermo, ¿ya? Y en la enfermedad crónica hablamos del periodo de latencia, que va generándose la enfermedad crónica, pero no tenemos ningún síntoma, por lo tanto, no sabemos que estamos a puertas de una enfermedad. Y esto está marcado por esta línea roja y se llama etapa subclínica. Aquí no hay síntomas, la persona no sabe que está enferma. ¿Ya? En este momento hablamos, aquí está la línea, interacción del estímulo, el huésped, la reacción del huésped, ¿ya? Pero me interesa que se recuerden estos dos momentos, la etapa subclínica, en que hay un periodo de latencia o incubación en el caso de las infecciosas transmisibles, y después ocurren cambios tisulares, o sea, ya empieza a evolucionar en el organismo, pero todavía está asintomático, está en el periodo subclínico. Después está el efecto en la etapa clínica, que ya hay síntomas. ¿Y cómo se manifiesta? Generalmente hay un periodo prodrómico, o sea, cuando se sienten las primeras molestias. Luego están los signos y los síntomas claros de alguna enfermedad. Después ya tenemos claramente un defecto o un daño. Y finalmente el resultado, que puede ser recuperarse, se puede transformar en una enfermedad crónica, puede generar incapacidad, invalidez, puede generar muerte o dejar secuelas, ¿ya? Y todo esto está mediado por los determinantes sociales de la salud. Recuerden que dependiendo de los determinantes sociales, por ejemplo, acuérdense el pie diabético. Esto puede ser más grave, más rápido, con peor evolución, ¿ya? Está atravesado por los determinantes sociales. Esto es otra forma, otro resumen. Hay un periodo prepatogénico, ¿ya? Que es subclínico. Interacción del huésped con el agente, el medio ambiente, que es la tríada que vimos. Ahí es importante que hay susceptibles, es decir, las personas que podrían enfermar, y están los individuos sanos también. No todos los individuos sanos son susceptibles. En algunas enfermedades, todos.
pero, por ejemplo, en el COVID todos somos susceptibles. En marzo del 2020 todos éramos susceptibles y éramos individuos sanos, del COVID por lo menos. Después viene un periodo patogénico, como recuerdan aquí, ¿ya? Y el periodo patogénico tiene un periodo que es asintomático o subclínico, pero ya está el germen adentro. Son cambios que el individuo no percibe, está bajo el horizonte clínico y en las transmisibles podría ser el periodo de incubación. Y después está asintomático o clínico, que es cuando ya estoy enferma. Ahí hay manifestaciones que sí percibe el huésped. Y lo último, lo postpatogénico, el resultado, recuperación, secuela, incapacidad, cronicidad, muerte. ¿Ya? Por aquí, epidemiología de enfermedad infecciosa. ¿Qué lo hace infeccioso o transmisible? Que hay propagación en la población. Confiere aspectos específicos a la epidemiología de la enfermedad infecciosa, ya que la transmisión de un huésped a otro es fundamental para la supervivencia del agente infeccioso. Una consecuencia de la transmisión es que la existencia de una enfermedad infecciosa en una persona depende de que la enfermedad esté presente en otros miembros de la población, porque es transmisible, ¿ya? Esa niñita tan bonita que está ahí en la imagen tiene varicela, ¿ya? O peste cristal. Para describir el resultado de esta dependencia de la enfermedad, en epidemiología se utilizan los siguientes parámetros. La infectividad, que depende de la duración, los patrones de contacto, los susceptibles en la población. La exposición es necesaria para que la infección o la enfermedad ocurran. Por lo tanto, en el COVID, ¿qué hacíamos? Evitar que las personas se expusieran al tenerlas encerradas en cuarentena, ¿cierto? ¿De qué depende la exposición? De que una persona susceptible de enfermar y un infeccioso se encuentren. También depende de patrones de comportamiento y también depende del grado de erosión de la infectividad. Eso depende de la historia natural. Hay algunos que duran mucho la infectividad y hay otros que duran poquitito, que son cuadros más cortitos. Ya. Esto se llama tasa de reproducción de una infección, que es la capacidad de contagio. Es el número de casos secundarios producidos por un caso. Un caso, ¿cuántos casos puede producir? Esto es como el ejemplo del COVID. O sea, el COVID sería un ejemplo de esto. Ya, entonces el número de casos secundarios producidos por un caso durante su periodo de infectividad en una población de susceptibles. Entonces los susceptibles al COVID éramos todos los chilenos en ese momento porque era un virus nuevo. El periodo de infectividad depende de lo que dura el periodo de contagio del virus, ¿no? Que puede variar con otros virus. Otro virus es todo el periodo que no está enfermo y hay otros que son los primeros 3 días, es relativo a la historia natural. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, tenemos 5 personas, ¿cierto? Este que está acá es el caso originario, ¿ya? Este es el caso. Y este caso, de las 5 personas, contagió a 3. Por lo tanto, tenemos el 60% de las personas contagiadas y el índice, que es el número de reproducción, es 3. 3 de estos 5, el 60%. Acá tenemos el mismo caso y de las 5 personas contagió a 2 y 3 no se contagiaron. Por lo tanto, es el 40% y el RO es 2. Y aquí es el 100% de las personas se contagian. Por lo tanto, el RO es igual a 5. El 100% se contagia. ¿Ya? Eso es lo mismo. El RO es el número reproductivo básico. Ya, no me interesa tanto que se aprendan las fórmulas, pero sí me interesa que lo entiendan. Que entiendan esto, por ejemplo. Que si el RO es 0, ¿ya? O sea, nadie se contagió. Entonces, 0 endemia. Si el RO es mayor de 1, es una epidemia. Y si el RO es menor de 1, es una eliminación de la enfermedad, ¿ya? Número reproductivo básico. ¿De qué depende la probabilidad de transmisión?
de la fuente de infección, del agente infeccioso, del huésped susceptible, de los contactos o exposiciones. El reservorio o fuente de infección. ¿Qué es el reservorio? Es el hábitat natural de un agente infeccioso, persona, animal, planta o material inanimado, donde el microorganismo vive y se multiplica. ¿Ya? Por ejemplo, el COVID, su hábitat es la persona. ¿Ya? El mosquito anófele o el dengue, el reservorio está en los mosquitos, porque es a través de un vector la infección. Entonces es relativo. Hay algunos que solo pueden vivir en los seres humanos y por lo tanto se contagian directo de persona a persona. No existe la posibilidad de contagio a través de tocar el mueble, la puerta, etc. Ejemplo, la hepatitis B, el reservorio es humano, porque se contagia a través de la sangre, a través de la placenta, a través del contacto sexual, pero en forma directa. Uno no se contagia hepatitis B en el baño, ni ninguna otra posibilidad. La salmonella enteritidis, por ejemplo, el reservorio está en las aves. La peste, el reservorio eran las ratas, ya no hay peste, ¿ya? Pero la peste se transmitía a través de las ratas. ¿Cuáles son las características de la gente? Muy importante, la patogenicidad es la aptitud de la gente para generar la enfermedad. Y en ese caso hablamos de la tasa de ataque. Y vamos a hacer un ejercicio para que entiendan la tasa de ataque. La tasa de ataque son los casos nuevos en una población partido por la población en riesgo al inicio del periodo y se usa habitualmente en el caso de brotes o también de una epidemia, ¿ya? En los brotes, fundamentalmente. Entonces, cuando hay una intoxicación alimentaria, por ejemplo, yo uso una tasa de ataque y veo cuáles eran las personas expuestas que no tenían la enfermedad y que tuvieron casos de esa enfermedad infecciosa. Siempre por ciento, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de ataque secundario? Un caso que estuvo en contacto con el caso positivo, que es el número de casos entre los contactos de casos primarios durante el periodo, ¿ya? Número total partido por el número total de contactos. Esa es la tasa de ataque secundario que se calculaba, por ejemplo, en el COVID. También se usa en caso de brotes. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio, pero no hoy día, ¿ya? Y aquí es súper clásico el cálculo. Personas que fueron a un paseo, se enfermaron de una intoxicación alimentaria y queremos saber cuál es el posible alimento que estaba contaminado o en malas condiciones y que enfermó a las personas. Entonces vamos a calcular una tasa de ataque para cada alimento, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de las 90 personas que fueron al paseo, 80 comieron carne vacuno, 70 pollo, 75 ensalada de papa, etc. De estos 80 que comieron carne, 28 se enfermaron. De los 70 que comieron pollo, 18 se enfermaron. Y aquí están los que no comieron. Entonces sacamos este cálculo. Número de casos nuevos entre la población y población en riesgo. Entonces la población en riesgo en este caso serían 80 que comieron carne y 28 los enfermos. Se divido esto por esto y lo multiplico por 100. Y cada uno me va a dar un porcentaje. Entonces yo voy a comparar cuál de todos estos alimentos generó más casos y ahí yo puedo decir que probablemente ese es el alimento que produjo la enfermedad. ¿Ya? Otras características de la gente involucrada, la virulencia, que es la aptitud de la gente para provocar alteraciones graves o la muerte del huésped, y la infectividad, que es la aptitud de la gente para invadir a un huésped. Hay unos, por ejemplo, el virus del COVID tiene una alta infectividad y el virus Delta mayor aún, ¿ya? Tiene mucha probabilidad de contagio. Y la virulencia, en el fondo, es como lo agresivo que es el germen o el agente. ¿Cuáles son las características del huésped susceptible? Es decir, de las personas que pudiesen enfermar. Los susceptibles son las personas que pueden enfermar. Por ejemplo, hay vacunas que te dejan inmunidad para toda la vida y por lo tanto uno no se va a enfermar, ¿ya? A no ser que haya tenido un problema y la vacuna no haya estado en buenas condiciones. Esos son los susceptibles. Y ahí descontamos los que ya no pueden enfermarse.
¿Cuáles son las características del huésped susceptible? Factores genéticos, la inmunidad, por una persona con baja inmunidad, por ejemplo. Hay otros factores que son propios del huésped. ¿Cuáles son las puertas de entrada para ingresar al huésped? Pueden ser las conjuntivas, las mucosas y las conjuntivas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el tracto genitourinario y la piel, ¿ya? Uno puede tener una herida y por la herida se contagia una enfermedad. Por ejemplo, si lo muerde un perro, a través de la herida contaminada pueden contraer alguna enfermedad infecciosa. No mucho la rabia, porque la verdad es que la rabia en Chile hace años que no hay casos de rabia, pero se pueden contagiar cualquiera de los gérmenes que tiene el perro en el hocico y tener una tremenda infección en la mano, por ejemplo, o donde sea. Entonces, mucosa, conjuntiva, aparato respiratorio, aparato digestivo, tracto genitourinario, acuérdense de las infecciones urinarias, por ejemplo, y la piel. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad transmisible? Para conocerla necesitamos mecanismos y tasas de transmisión del agente infeccioso, la dinámica de la infectividad de la enfermedad que puede describirse mediante periodos de tiempo que ocurren desde el inicio de la infección en un huésped. Pero esto tienen que saberlo, ¿ya? Como la historia natural sería el periodo latente, el periodo infeccioso, el periodo de incubación, el periodo sintomático. Y después, porque esto es un poco diferente que la enfermedad no transmisible o enfermedad crónica. Después del periodo sintomático, recuerden que viene el periodo de resolución, que la persona se mejora, tiene secuelas u otra cosa. Mecanismo de transmisión directa, de persona a persona, por ejemplo, rociado de gotitas por aspersión, como pasa con el COVID, contacto directo, tocar, besar, relaciones sexuales en el caso de las ITS, por ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión indirecta? A través de vectores, como por ejemplo el mosquito que transmite la malaria o el dengue, ¿ya? O a través de fómites. Son vehículos de transmisión o fómites, objetos o materiales contaminados, el juguete, el pañuelo, ahí no es directo de persona a persona, es a través de algo. O esto es a través de fómites, también puede ser por un vector, que es un insecto, una rata u otro animal, ¿ya? Puede ser mecánico, que solamente lleva al agente de un lugar a otro, pero también puede ser biológico, cuando, por ejemplo, en algunas enfermedades en que el agente vive dentro de ese insecto o animal, se multiplica, por ejemplo la triquinosis, se multiplica adentro y genera un proceso biológico adentro y después es causa de enfermedad para un ser humano, ¿ya? Pero necesita que tenga algún proceso adentro del vector. Pero hay otros que, por ejemplo, las moscas toman microbios de las deposiciones por ahí y los llevan al alimento, pero no hay ningún proceso entre medio, solo los transportan. Y a través del aire, diseminación de aerosoles hacia una puerta de entrada apropiada, tracto respiratorio, por ejemplo, partículas pequeñas, las que son menores de 5 micrones, llegan fácilmente a los alvéolos. Si las partículas son grandes, quedan atrapadas en la nariz o la vía respiratoria superior. Ya, otro concepto que me interesa que aprendan es este. Y a propósito de lo que estamos viendo ahora con el COVID, pero hay muchas otras situaciones. Dependiendo del tiempo, de la cantidad de personas y del comportamiento, tenemos las endemias, la epidemia, la pandemia y los brotes de enfermedad. Una endemia son los casos que normalmente hay de una enfermedad todos los años. Por ejemplo, la cantidad de enfermedades respiratorias que tenemos todos los inviernos. La cantidad de enfermedades gastrointestinales que tenemos en primavera y verano. La cantidad de enfermedades por rotavirus que tenemos en primavera fundamentalmente. Así, son habituales. Es la cantidad que hay todos los años. En ocasiones se puede disparar porque hay un brote o porque hay una epidemia de alguna enfermedad, pero la endemia son los casos normales que todos los años ocurren. La epidemia es la ocurrencia de una enfermedad en una comunidad, región o grupo claramente en exceso respecto de lo esperable. Es decir,
supera en forma importante los valores que uno espera de una endemia, ¿ya? También se considera epidemia cuando no existe la enfermedad y aparece y afecta a varias personas. Eso es una epidemia. ¿Qué es la pandemia? El COVID. Se refiere a una epidemia mundial o que por lo menos afecta a más de un continente, ¿ya? Y el brote de enfermedad es parecido a la epidemia. Lo importante es que es un aumento muy explosivo, son hartos puntos. Repentino y rápido aumento de casos en una comunidad, limitado a personas con una exposición común. La cantidad de enfermos en una comunidad va a depender de un equilibrio entre el número de personas susceptibles y el número de personas no susceptibles o inmunes, quienes estuvieron expuestos antes o fueron inmunizados. Ya. De acuerdo a esta figura, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Recuerden, endemia, epidemia, pandemia. ¿Qué sería? ¿La A o la La B? B, pregunté la B. Ah, pandemia. Pandemia, como el COVID, por ejemplo, ¿cierto? Ya. La A, ¿qué sería? Epidemia. Una endemia. Son poquitos casos y en una región circunscrita. Y la C sería una epidemia. Son hartos casos, pues son puntitos más grandes, ¿se fijan? Son más casos, son más guatoncitos los puntitos. Y de hecho afectan más de un país, pero no afectan varios continentes. Entonces esta es la imagen clásica de una epidemia, y esta es la imagen clásica de una endemia, y esta es la de una pandemia. Acuérdense de esta imagen, por favor. Pandemia, pandemia, ya. Acuérdense de esta imagen. Ahí está dibujado en un gráfico, ¿ya? Aquí está el tiempo. La endemia son casos parejitos que pueden tener circulación estacional, aumentar en invierno, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, o aumentar en primavera, las parotiditis, los rotavirus, todo eso. Pero todos los años esperamos una cantidad que después baja y después sube. Aquí tenemos la epidemia, que es un aumento de los casos, y la diferencia con el brote es que sería más que la endemia, en forma brusca, entonces hay como un pic así, y por un tiempo más corto también, y no afecta a una comunidad grande, y tiene un caso común. El brote tiene un caso índice, ¿ya? Entonces ahí tenemos la endemia y ahí la epidemia. ¿Dónde se intervienen las enfermedades transmisibles? El control, que es reducir la movilidad al mínimo, ¿ya? Entonces, para eso evitamos que, en el fondo evitamos que se enfermen las personas. Control, solo control, estos son los niveles. Entonces nosotros logramos controlar alguna enfermedad y tenemos poquititos casos, por ejemplo. Pero luego tenemos la posibilidad de eliminar la enfermedad. Entonces esto pasa, por ejemplo, con las vacunas. En un primer momento podemos, sarampión, por ejemplo. Reducimos la cantidad de sarampión al mínimo con una gran cobertura de vacunas por sarampión. Luego la eliminación, cuando la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad y se mantiene con mantenimiento indefinido en el tiempo de las medidas de control, mientras no se erradique la gente, porque está eliminado, porque no tenemos casos, pero no está erradicado. ¿Por qué? Cuando hablamos de erradicación, cese de la transmisión de la infección por extinción de la gente, ya no encontramos el agente. Ausencia de riesgo de reintroducción de la enfermedad, permitiendo suspender las medidas de prevención o control. Un ejemplo de erradicación es la viruela. No hay casos de viruela. En el mundo se erradicó la viruela hace unas décadas. En Chile se erradicó mucho antes, pero algunos países se demoran más. Como está erradicada, no hay virus de la viruela dando vuelta por ahí. Por lo tanto, ya no es necesario vacunar a los niños contra la viruela. Ya lo eliminamos. O sea, la erradicamos. La eliminación, el sarampión. Ya no tenemos caso de sarampión, pero hay sarampión alrededor nuestro. Entonces no ha desaparecido el agente y una persona podría viajar, contagiarse sarampión, llegar a Chile con sarampión, y ahí nosotros le llamamos un caso de sarampión importado, no es autóctono. Sin embargo, no podemos suspender la vacuna del sarampión porque todavía existe el agente, ¿ya?
Control de la ¿Cuáles son los objetivos de controlar la enfermedad? Disminuir la mortalidad, o sea, que no se me muera la gente. Reducir los casos, ya sea incidencia o prevalencia. Evitar que las personas susceptibles, que son los que podrían enfermar, se enfermen. Lo susceptible es súper variable. En el caso del COVID, como les decía, en marzo del 2020 era todo Chile. Todos éramos susceptibles. Pero hay vacunas que erradican una enfermedad, o sea, que eliminan la posibilidad de que uno se enferme porque generan una inmunidad a largo plazo. Entonces, yo ya no soy susceptible de enfermar. Entonces, susceptibles las personas que tienen la posibilidad de enfermar, que puede ser relativa a la cantidad de personas, ¿ya? Las personas que se vacunan de COVID disminuye su susceptibilidad. Sin embargo, no podemos decir que los vacunados por COVID no se van a enfermar de COVID. Por lo tanto, son susceptibles igual. Prevención de enfermedades transmisibles. Para una prevención efectiva hay que conocer obviamente la cadena epidemiológica. ¿Cuál es el reservorio? ¿Cuál es la fuente de infección? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los huéspedes susceptibles? Aquí hay un cuadrito que parece complicado, pero no es tan complicado. En el fondo es para ver las pequeñas diferencias que hay en la historia natural de una enfermedad transmisible, de una no transmisible o enfermedad crónica. Entonces aquí también tenemos las etapas. La exposición a un factor de riesgo, la etapa preclínica, la etapa clínica y el desenlace. La exposición a factores de riesgo, la toxicidad del factor o agente, el tiempo de exposición, la concentración ambiental. Por ejemplo, el cáncer en relación a algún tóxico del ambiente. Va a depender de la toxicidad del factor o agente, va a depender del tiempo de exposición, de la concentración ambiental, de la magnitud del factor. Y en la etapa preclínica ya se van produciendo cambios en el organismo, aunque la persona no siente nada y no se da cuenta. Empiezan a cambiar las células porque ya se está empezando a generar la posibilidad de un cáncer. ¿Ya? Y después viene la etapa clínica en que la persona ya tiene síntomas y el desenlace, que es el resultado y que es lo mismo, curación, complicación y capacidad. El periodo de inicio de síntomas, obviamente es sintomático. El periodo en que la etapa preclínica, porque no tiene síntomas, obviamente es el periodo sintomático. ¿Ya? Y todos siempre están transversalmente relacionados con los determinantes sociales de la salud. Esto es como una metáfora del semáforo y niveles de prevención. Cuando yo quiero hacer prevención de una enfermedad, entonces tengo que mirar esto. Existe la exposición a factores de riesgo, la etapa preclínica, clínica y desenlace. Entonces, esto, como un resumen didáctico, van a ser los niveles de prevención en los que yo voy a actuar. El verde, la persona está sana. Y ahí yo hago prevención primaria o universal. ¿Qué tipo de estrategia? Promoción de la salud, fomento, educación y protección a la salud. En amarillito ya vamos caminando directamente a la enfermedad o ya apareció la enfermedad. Entonces ahí hago prevención secundaria y va dirigido a los enfermos. Y hago una detección temprana con una intervención breve, pero ahí ya no estamos hablando de la población general que está sana. Y finalmente en rojo, la persona está enferma y ahí trato de prevenir que la persona se mejore y quede sin secuelas o no se muera. Y ahí la estrategia sería un buen tratamiento, rehabilitación, prevención de secuelas. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero como más detallado. Aquí está el modelo de Level y Clark, de los caballeros que estaban en la foto. Tenemos, de acuerdo a las etapas que hay en los periodos, entonces tenemos esta primera etapa, que sería la prevención primaria, donde está la promoción de la salud y la protección inespecífica y específica. Y ya esto es prevención primaria, pero son dos etapas. Primer nivel, segundo nivel, la protección inespecífica. Luego tenemos la prevención secundaria, que son personas que ya tienen la enfermedad o están inicialmente, pero ya tienen la enfermedad. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer en la prevención secundaria? Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Limitación del daño. Y finalmente, cuando la persona ya concluyó la enfermedad, la prevención terciaria. Por ejemplo, rehabilitar cuando está con secuelas. ¿Ya? Entonces, son 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria, prevención terciaria. Perdón, son 3 etapas de prevención: primaria, secundaria, terciaria.
En la prevención primaria hay 2 niveles, la secundaria hay 2 niveles, y el quinto nivel, que es la prevención terciaria. Es lo mismo nuevamente, pero mirado de otra manera, porque mirando los cuadritos, todos probablemente van a entenderlo bien. Entonces tenemos las 3 etapas: primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? Terciaria es rehabilitación y es el periodo postpatogénico, es el desenlace. El periodo prepatogénico tiene estas 2 etapas que veíamos: promoción de la salud, que es en personas sanas, y luego tenemos la protección inespecífica y específica. Pero llegamos a la secundaria, donde la persona ya está en el periodo patogénico, ya tiene síntomas. Entonces eso es diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Por ejemplo, el Papa Nicolau pesquisa mujeres que ya iniciaron una etapa de cáncer, pero no tienen síntomas. Entonces hacemos un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, a lo cual llamamos tamizaje o screening o algo así. Y eso es una etapa subclínica porque no sienten nada. Bueno, como concepto, la prevención de la salud son las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, a detener su avance, limitar el daño que produce y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. ¿Ya? Después le echan una miradita a esto en más detalle. La prevención primaria tiene como objetivo limitar la aparición de enfermedades mediante el control de sus causas y de los factores desencadenantes. La prevención primaria es sobre personas sanas. ¿Cuáles son los niveles entonces? Primer nivel de prevención, que es promoción de la salud, no dirigido a una enfermedad particular, incluye medidas generales que promueven la salud del individuo y van dirigidas a la población, no a individuos específicos. Después tenemos el segundo nivel, que es la protección inespecífica y específica, que protegen y previenen algunas enfermedades, como por ejemplo las vacunas. ¿Ya? Implica 2 estrategias a menudo, como reducir el riesgo medio en la población o dirigirse a aquellas personas que son como de mayor riesgo, ¿ya? Después tenemos la prevención secundaria, que sería el tercer nivel de prevención, que consiste en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad, ¿ya? Y después el cuarto nivel de prevención, que es limitar el daño, evitar secuelas, evitar la muerte, pero es una persona que ya está enferma. Por lo tanto, acuérdense que esto va dirigido a personas sanas. En el caso del nivel de prevención inespecífica y específica, hay también grupos más vulnerables, pero son sanos, ¿ya? Aquí ya está enferma la persona y aquí ya está enferma. Vamos a tratar de limitar el daño. 5 minutitos de descanso y terminamos con la promoción de la salud, ¿ya? Promoción de la salud. ¿Qué es la promoción de la salud? ¿En qué consiste? Ya, contar con una población sana que vive en entornos saludables y protegidos, donde la participación ciudadana y el ejercicio activo de sus derechos y deberes en salud es la base y realidad común para todos los que habitan un territorio. Este es como la misión, esto es como el objetivo de la promoción de la salud. Y lean esto, dice, donde la participación ciudadana, ejercicio activo de sus derechos y deberes en salud, ¿ya? Esto no es como yo me siento y le doy una charla, eso no es promoción de la salud. Y para que sea promoción de la salud, el rol de participación de la ciudadanía es muy importante. Consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Está definido en la Carta de Ottawa. Políticas sociales y ambientales y económicas con la finalidad de disminuir su impacto en la salud pública individual, proceso que permita a las personas incrementar su control sobre los determinantes sociales de la salud y en consecuencia mejorarla. Mantener condiciones de vida saludables de individuos y comunidades, movilizar a la gente para aumentar su control sobre la salud y mejorarla. Estrategia que involucra a toda la población con y sin riesgo específico de enfermar. Recuerden que la promoción de la salud es el primer nivel, está orientado a personas sanas.
acciones individuales, sociales e intersectoriales, ¿ya? Aquí es muy gravitante entender que se requiere de la participación ciudadana y que las personas, de alguna forma, empoderarlas para que se hagan cargo de su salud. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a la población para mejorar sus condiciones de existencia y disfrutar de una vida saludable. La participación ciudadana consiste en contribuir al desarrollo a nivel nacional, regional y comunal de oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y estilos de vida saludables. ¿Cuáles son los niveles de participación ciudadana? Va desde acá, que es una participación instrumental, es decir, casi nada, a una participación sustantiva, importante. Podemos partir de una participación informativa, solo le informamos a las personas. Esto no produce cambios reales, solamente ayuda muy poquitito, muy superficialmente. Luego tenemos una participación consultiva. Vamos un poquito más allá que informar, le preguntamos a las personas qué quieren, qué opinan, cómo lo ven. Luego es vinculante, es decir, la comunidad organizada propone algo y como es vinculante es de cumplimiento obligatorio. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo y responder por obligación a los planteamientos de la comunidad. Y luego la cogestión, que es entre los organismos y la organización de la sociedad, ¿ya? Cambios en la distribución de poder en la sociedad para beneficiar a los grupos más desventajados. Esto es un increciendo del empoderamiento, desde acá, que es nada, allá, que es máxima. Tenemos algunas experiencias en participación ciudadana. Yo les voy a contar muy rápidamente una muy bonita que realizamos cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, que son los parlamentos estudiantiles. Entonces, en general, como nosotros en Chile no consideramos a los niños dentro de un enfoque de derecho, pasan a ser objeto de propiedad de los padres. Y creemos que los niños no entienden ni saben nada. Bueno, nosotros hicimos parlamentos estudiantiles en distintos colegios, o sea, en distintas regiones, donde habían representantes de niños de muchos colegios. Y se organizaron y hacían como un trabajo de grupo, y ahí ellos definían, por ejemplo, cómo podían mejorar su calidad de la alimentación, qué cosas se podían hacer para mejorar su estado de salud. Y los niños discutían con argumentos muy sólidos, era muy impresionante escucharlos, muy organizados, muy empoderados, y después de cada grupo salían conclusiones. Se juntaron todas esas conclusiones, fue un trabajo muy organizado y se generó documentos y estrategias interesantes e importantes. Entonces, en una mirada de que si no logramos que la comunidad participe, es más difícil que se hagan cargo de su salud, que puedan realmente contribuir a eso. Por lo tanto, la idea de la promoción de la salud va muy de la mano con la participación ciudadana. Si es un mero objeto al cual le informamos y le entregamos unos folletitos, los cambios van a ser mínimos. Si hacemos participar a la comunidad, van a ser mucho más profundos los cambios. Bueno, hay otros ejemplos. La Escuela de Gestores Sociales, Diálogo Ciudadano, Foro Intersectorial. Pero esto de los parlamentos estudiantiles fue hermoso. Este cuadrito lo conocen, son los determinantes sociales de la salud, que están muy relacionados con la promoción de la salud, ¿ya? Este cuadrito es el mismo del cuadrado, pero tiene una forma distinta, pero básicamente lo mismo. Me interesa, esto es muy importante desde el punto de vista de la promoción de la salud. Este es el peso, el otro monito que yo les mostraba es con una mochilita, pero es el peso que una persona debe empujar para lograr llegar a un estado de salud. Para ayudar a esta persona, vamos a disminuir todas las limitaciones que tiene del punto de vista de los determinantes sociales estructurales. Les vamos a mejorar la condición estructural. Por lo tanto, vamos a disminuir esta pendiente con los estructurales y con estrategias estructurales que abordan determinantes sociales estructurales. Vamos a disminuir esta pendiente y la persona va a llegar mucho más fácil a la meta, que es tener una salud adecuada. Y
las estrategias individuales también sirven, también aportan a disminuir la pendiente, pero es leve. O sea, lo que yo hago directamente de a una persona, el efecto es mucho menor. Y si yo realmente quiero cambios, tengo que usar estrategias estructurales que abordan determinantes sociales estructurales. El estilo de vida individual tiene un efecto muy pequeño. ¿Ya? Y hoy aquí quedó animado. Esto lo vimos anteriormente en los determinantes sociales, pero recuérdenlo. Entonces, la igualdad les damos a todos lo mismo, y esto funciona cuando las personas parten de un relativo mismo lugar. Pero cuando las personas son distintas, esto no me va a funcionar. Entonces, la equidad es dar a cada uno lo que necesita para llegar a ese nivel de salud que nosotros esperamos. ¿Cuáles son las reglas en promoción de la salud? Incorporar los determinantes sociales en el quehacer de la promoción. Si no abordamos los determinantes sociales, los resultados son muy pobres. Recordar la necesidad de medidas estructurales o poblaciones que tienen mucho mejor rendimiento que las individuales. No digo que no debamos hacer las individuales. Uno cada vez que tiene un paciente, por ejemplo, que atiende en salud, usa las individuales, pero claramente las estructurales son las que dan mejor resultado. Salud en todas las políticas, porque también como vimos, si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mejora la calidad de las viviendas, o el otro ministerio mejora la calidad del agua, como pasó en los años 60, 40, que mejoró el agua, la distribución de agua potable y disminuyeron las enfermedades infecciosas intestinales, ¿ya? Eso es la salud en políticas de otros sectores que no son del Ministerio de Salud, ¿ya? Que no son desde nuestro ámbito. La pertinencia cultural. Nosotros tenemos que considerar cuáles son las creencias, cómo es su modelo, cómo es la vida de algunas personas. No podemos imponerles cosas y tenemos que considerar esto. Y esto, tomando eso, nosotros realizamos estrategias de promoción. Tiene que ser vinculante. O sea, si la gente refiere cuáles son sus requerimientos, como Estado tenemos que responder en forma vinculante, obligatoriamente. Y hay que hacer evaluación de resultados, y si son malos, hay que rediseñar, ¿ya? ¿Cuál es la meta de la promoción de la salud en Chile? Esta es la primera meta. ¿Se acuerdan? Emparejar la cancha. Esa es la primera meta que tenemos. Luego, tenemos varios desafíos. Integrar la promoción de salud en todos los programas del sector salud con enfoque de equidad y determinante social de la salud. Impulsar procesos de empoderamiento ciudadano en aquello que esté vinculado a la normativa de salud pública. Avanzar en la integración intersectorial con foco de salud en todas las políticas. O sea, nosotros hay cosas de salud que no podemos lograr desde nuestro sector. Tenemos que motivar, convencer a otros sectores, ¿ya? O obligar, por ejemplo, contaminación de las empresas, no sé, hay cosas que necesitamos ayuda de salud regula, pero necesitamos que el sector de minería, por ejemplo, el Ministerio de Minería, también haga exigencia a las mineras. Posicionar temas de salud pública en la agenda del gobierno regional. Arica, Parinacota, que el gobierno regional esté preocupado de los temas de salud pública y hagan acciones para implementarlo. Otra cosa importante, promoción de la salud y lograr participación en el territorio, que las personas se organicen y participen. Ahí hay varias estrategias, municipios, comunes y comunidades saludables, por ejemplo. También en los lugares de trabajo, que tiene que ir más allá del cumplimiento de las obligaciones, porque el empleador tiene obligaciones de hacer toda la prevención de riesgo, pero estamos hablando de promoción de la salud, que va más allá de solo que las personas no enfermen, se accidentan o mueran en el trabajo, sino que esté en un lugar que promueva su salud, que esté mirando hacia la calidad de vida laboral, ¿ya? Es más que solamente cumplir con la obligación legal. Políticas públicas nacionales, como por ejemplo la ley de alimentos. Entonces, con esto evitamos, o por ejemplo, prohibir que los chocolates tengan monito, la cajita feliz, que tenga juguetitos. Tenemos que cambiar como la mirada para poder avanzar. Porque en el fondo estamos tentando a los niños para que pidan cosas que no son saludables. Nosotros tenemos que cambiar eso.